historia real de Venezuela comienza más o menos hace 10.000 a 12.000 años, ¿bien? Descendientes mariches guardan aún memoria oral de gran valor histórico. Algunos de sus mitos nos hablan de la historia geológica del Valle de Caracas y del río Guaire. Mi nombre es Daniel Prado, nieto de Justa Rufina Hegler Pereira de Prado, descendiente de la tribu Mariche. Ella, de su antepasado, que venía de una historia oral, me comentó que hace muchos años Caracas era una gran laguna, según lo que había del mito y leyenda de Amalivaca, donde hubo un gran terremoto y eso fue en el Terciario. Ese gran terremoto hizo que se hundiera parte de lo que hoy en día el Encantado. Si vamos a ver ahora los cortes que se encuentran en la montaña, vemos que hay un hundimiento total hacia esta zona y da el origen lo que se llama el relieve hacia el río Guaire. Entonces toda la superficie que se encontraba en la laguna hizo descender todas estas aguas y dio origen a lo que se llama hoy el río Guaire. ¿Qué significa? En su vocabulario indígena significa río de agua clara. Entonces la nación de la Mariche, una vez que bajan las grandes montañas, la montaña madre, empiezan a habitar lo que se llama todo lo que es la orilla del río Guaire. Entonces esto conduce incluso desde Chacaíto hasta Santa Lucía, que está habitada por la tribu Mariche. Alrededor de entre 8 o 10 años, yo venía mucho por esta zona con mi abuela. Sin embargo, mi abuela nos contó que cuando el Guaire era limpio, en lo que llaman hoy el sector del Llanito, donde está el puente, ese era llano, era como un playón y la gente iba a bañarse ahí a lavar la ropa. Y a medida que fue creciendo la población, el Guaire empezó a oscurecerse pues, por todos los desperdicios que iba botando las comunidades. Sin embargo, la aventura de muchachos era venirnos por toda la orilla del Guaire, lo que era la vía del ferrocarril, y llegamos a esta zona que era un cañaveral, y aquí estaba la planta eléctrica de Zuluaga, decíamos la planta eléctrica de Zuluaga, lo que era hoy la electricidad de Caracas. Al río Guaire, donde confluyen tantas quebradas, o sea, tanto del Ávila, que bajan desde el Ávila, como quebradas, como ríos también, incluso como el del Valle, y quebradas como la quebrada del Latillo, en la parte ya hacia los valles del Tuy. Fue originalmente realmente un lago, ¿no? Por lo que tanto los mitos indígenas como los actuales geólogos han afirmado. Son 3 mitos que se solapan, un mito azteca, un mito guarao y un mito mariche. Y los 3 mitos hablan de una montaña sagrada, los 3 mitos, de un lago sagrado y de cómo ese lago al romperlo la deidad, se transforma en un río. Y en el caso del mito mariche, ese río es el río Guaire. La palabra Guaire viene de Gua, que es agua también, y Gua también es serpiente. El lecho del río Guaire ha sido más bien una serie de pantanos y de lagunas, de lagos. Y probablemente eso era favorable precisamente para la vida de esa megafauna y obviamente era muy atractivo para el hombre paleoindio, ¿no? Es un hecho, es decir, eso ya no es un mito, es una realidad inclusive. Fue el hecho de controversia a través de la historia del conocimiento geológico local, que arranca después de la geomitología indígena, que tiene su fundamento. Arranca con Humboldt, con el sabio alemán Humboldt, el primero que postula la existencia de un lago. Después eso fue el hecho de controversia, puesto que los científicos que vinieron luego dijeron, bueno, pues el lago es una
Es una teoría que es dónde están las huellas de ese lago. El Valle de Caracas es una especie de chinchorro suspendido que ha interrumpido que cuando el río Guaire estaba aquí, obviamente no podía salir. Cuando logró equilibrar es lo que se llama su nivel de base, cuando acumuló los 200 metros de sedimento que hacía falta para colmatar esa depresión, logró salir realmente por la garganta del Encantado y drenar hacia el río, hacia la depresión del Tuy, hacia Santa Lucía, Santa Teresa. Ahora el Encantado viene, el nombre del Encantado viene según viene por esos indios. Aquí había un encanto, según ellos. Había un encanto, después ese encanto se fue y entonces le pusieron el nombre El Encantado. Los indios esos indígenas le pusieron el nombre El Encantado y quedó con el nombre El Encantado. Eso me contaba la gente vieja que yo conocí aquí. ¿Entiendes? Porque no es que yo lo vi, sino que ellos me contaban la gente vieja que aquí y ellos me contaban eso a mí. Por eso lo estoy contando ahora. Y ahí viene el nombre del Encantado. No, de hecho, mi mamá, ya que era nacida aquí, nos contaba que en aquellos sectores de allá habían piedras grandes, planas, que ellos le hacían como un hundimiento para ellos pilar el maíz con los pies. Entonces habían varias por estos lados donde ellos hacían ese trabajo, pues. Ellos cultivaban su maíz, su cuestión, y lo pilaban con los pies en esas piedras grandes. Bueno, en esta zona habían lo que eran los indios mariches, porque todos se comunicaban de Latillo, de Mariche, el propio Mariche, aquí en el Encantado, porque tiene mucho que ver. Está en medio tanto de Latillo como de Mariche, la zona del Encantado. Y ellos usaban las cuevas. Ellos, de hecho, era parte de la vivienda de ellos. Y tenían pasadizos, partes que no conocían los españoles, porque ellos usaban las cuevas y los pasadizos para hacerle... poner a los españoles hacerles trampa, pues los esquivaban, se escondían y a veces los rodeaban y en partes los rodeaban con fuego. Salían por un lado y cuando ellos venían a ver estaban rodeados con fuego y ellos no sabían por dónde se metían los indígenas. Y era parte de esas estrategias que ellos tenían, eran las cuevas. Nosotros sabemos que aquí habían enormes cañaverales, un sitio muy bello porque totalmente inhóspito y muy alejado de la civilización, y bueno, eso lo tenían ellos como su sector y su vida haciéndola aquí. Y claro, nosotros allí como ambientalistas sabemos que todos esos sitios que son como sitios, diríamos, sagrados y poco utilizados en ese momento por el desarrollo de este sector del planeta, bueno, que era un sitio totalmente muy, muy bello y con una baja densidad. Bueno, imagínense unas tribus. Claro, después con el advenimiento de todos estos cambios, por el progreso y una serie de la inclusión del hombre sobre el espacio territorial, entonces empezamos a saber un poco de los indígenas que estuvieron y el proceso de urbanización que realmente ha castigado muy fuerte a lo que tiene que ver con las vaguadas, que hoy en día no es que estén de moda, sino que se han pronunciado por el fenómeno del cambio climático y el fenómeno invernadero. Las comunidades indígenas del pasado que habitaron esta zona tenían un conocimiento muy cercano al río, porque ellos vivían del lado del río y con el río. Conocían los meses del año que llovía, cuándo podía crecer, cuándo no, y ellos ya estaban preparados ante esa conducta del río. Tenían un conocimiento muy propio, muy sentido, porque ellos vivían con el río, que ha pasado a través de la historia de los pobladores de nosotros. Nos alejamos del río, nos alejamos de la esencia del río, no lo conocemos, y por eso creo que cuando uno no conoce una cosa le tiene miedo.
salta el temor. Entonces nosotros los caraqueños, a pesar de que vivimos a espaldas del río, no lo cuidamos, no sentimos esa relación amorosa hacia nuestro río, también le tenemos miedo. Miedo a que no sabemos quién está ahí, quién vive ahí, algo oculto, y miedo a la conducta del río. Perdimos ese contacto. Al perder ese contacto, perdimos el conocimiento que deberemos tener nosotros como pobladores, como de nuestro río. El Guaire es un excelente ejemplo de una ciudad que se ha construido a espaldas de sí misma, a espaldas de sus factores ambientales, riquísimos por cierto, de los cuales cada vez queda menos evidencia en los alrededores, y finalmente de espaldas a la gente misma que la habita. En ese sentido, pues el Guaire es un buen indicador de un modelo de desarrollo que es a todas luces y ya probadamente insustentable, no solo desde el punto de vista ambiental, que es como viene usándose el término, sino también en términos de su capacidad para generar bienestar y constituir un hábitat con calidad de vida para la gente. Los caraqueños vivían apartados de las inundaciones del río Guaire, arriba de Miracielos, desde arriba de la Lecuna, en las rampas inclinadas que corresponden a todos esos abanicos aluviales que les mencioné, que construyeron las quebradas que salieron del Ávila. Por lo tanto, ese río Guaire es un río que no ha podido desarrollarse como había querido. Pero el dinamismo en la quebrada del Ávila es mucho mayor que su propio dinamismo. Por lo tanto, eso explica que las inundaciones del río Guaire son muy peligrosas. Porque como él no tiene espacio lateral, obviamente él sube vertical. Si no puede distribuir las aguas de periodo de lluvia lateralmente, lo que llaman normalmente un lecho mayor, entonces él gana en altura. Eso le explica que en ciertas crecidas históricas, como la famosa crecida, usted sabe que las crecidas del río Guaire han, como se dice, puntuado la historia colonial, inclusive contemporánea. Está la famosa crecida del año 92, la crecida del 92, que es contemporánea de Guzmán Blanco. Esa crecida del 92 fue terrible, en el sentido de que esa crecida, la mancha de inundación llegaba a la cuadra Bolívar. La mancha de agua ocupaba 400 metros de ancho. Cuando esos ríos que se desborden del Ávila, como dicen los indígenas, los ríos son serpientes que permanecen dormidos. Dicen los indios, todos. No hay un indio que no lo diga. Los ríos son serpientes que permanecen dormidos por mucho tiempo. Pero cuando tienen hambre, se despiertan, y cuando se despiertan, empiezan a buscar qué comer. Y cuando empiezan a buscar qué comer, no importa lo que sea, hay que comer. Y es lo que ha pasado con las desgracias que han ocurrido. El deslave de Vargas es un ejemplo, que ocurrió ya en el 15 de diciembre del 99, y no ha pasado mucho tiempo, pero va a poder ocurrir, porque eso va a ocurrir cíclico. Y la quebrada esa de Altamira, que a veces se desborda, y esa quebrada de Altamira, ¿dónde está? Por debajo de Altamira, pasa por debajo, la embaularon, la metieron debajo de cemento. ¿Y qué pasa ahí? De una u otra manera, en algún momento va a reclamar. Esa serpiente va a ser viva
Y cuando esa serpiente se haga viva, va a destruir todo eso. Toda esa montaña viene para abajo. Y eso no lo hemos pensado. Problema básico de no entender que nuestro río Guaire, que es el que atraviesa toda la ciudad, nos afecta a todos por igual. Yo creo que simplemente es un problema de no estar informado, un problema de desconocimiento de cuáles son las consecuencias de haber convertido este río en una cloaca, que es lo que es en este momento. Básicamente, yo te diría que nosotros ni siquiera sabemos cuál es la tasa de contaminación que tiene el río. No solamente por aguas fecales, no solamente por aguas servidas, que desconocemos, por ejemplo, cuántos químicos están ya en esa corriente de agua que va a parar al mar y que de todas maneras, de alguna u otra manera, nos va a contaminar. Hay algo que a lo mejor la gente no se ha planteado. El agua que tenemos en el planeta Tierra es la única agua, desde que se creó el planeta hasta nuestros días, que ha sufrido o está sufriendo que su ciclo de limpieza natural se vea interrumpido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Interrumpiendo procesos naturales que van en contra de nuestra vida. Y eso yo creo que hay que pensarlo, porque si se acaba el agua, no podemos llamar a ningún camioncito cisterna que nos lo traiga, de ningún planeta vecino. Y esta es la única agua que tenemos. Y si todos los ríos del planeta están así, yo creo que la cosa es complicada, ¿no? Nosotros deberíamos rectificar total y absolutamente. Yo hace bastantes años, 20 o 30 años atrás, yo siempre he hablado de la recuperación del Guaire. Es más, he tenido alumnos que han hecho tesis para la recuperación del Guaire, para volver al río Guaire a que sea agua potable. Yo tengo fotografía y es más, tengo una comadre que su padre, la Candy Bejarano, tendrá ahorita 45 años. Su padre se bañaba en el Guaire y tengo fotos de ese señor bañándose en el Guaire. Hay fotos de ella bañándose en el Guaire. Es decir, que a principios del siglo XX, el Guaire era un río navegable, un río potable, de agua potable. Nosotros la convertimos en cloaca. Entonces, verdaderamente, la reconstitución del Guaire debería ser una obligación de todo caraqueño. El proyecto Guaire es un proyecto que va más allá de lo que es la infraestructura física de la ciudad y lo que es la infraestructura del saneamiento. Y tiene que ver, en esta ciudad que tanto amamos y donde vivimos, tiene que ver con la reordenación urbana de la ciudad, con el rescate de los espacios públicos, inclusive con el rescate y la promoción de valores como la solidaridad, lo colectivo, en mayor relevancia que lo individual. De hecho, está diseñada su organización con un importante componente social, donde un equipo de profesionales